Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién soy? ¿Dónde vivo? ¿Qué veo? Están todas y todos invitadas a poder contarnos desde el lugar que habitan, eso tan simple, como las preguntas que respondía recién la primera participante de esta nueva sección, de este nuevo llamado para la participación. Les contaba que hoy es el Día de la Tierra, justamente coincidió con esta semana, desde el miércoles, la segunda reunión de la conferencia de partes, así se llama técnicamente, del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Se conoce como el Acuerdo de Escazú. Es muy importante porque dará garantías a todas aquellas personas que trabajen en favor del ambiente, que activen para que esto cambie definitivamente. Dará garantía en el ámbito judicial y de los derechos humanos para que hagan su trabajo con la mayor tranquilidad posible y con un apoyo de la comunidad internacional, de la comunidad donde se viven. Bueno, entre otras cosas, se eligieron los 7 primeros integrantes del Comité de Apoyo a la aplicación y el cumplimiento del tratado, porque el tratado es muy lindo, pero está muy bien escrito, no sirve de nada si eso no se aplica en los países donde vivimos, en nuestras ciudades y pueblos. En ese comité hay chilenos, uruguayos, hay una representante de Costa Rica, de diferentes países, de Jamaica y de Argentina. Fue elegido Andrés Napoli, quizá lo conozcan. Andrés Napoli es el presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, de gran valor entre nosotros por su impulso permanente, bueno, es especialista, es abogado, a la justicia ambiental y su impulso permanente para que tengamos un planeta más sano entre nosotros y de larga trayectoria, así que celebramos por ese lado eso también. Bueno, en este marco se desarrolló en Buenos Aires una marcha de organizaciones ambientales que adelantaron la marcha habitual sobre el cuidado del planeta un día antes. Entonces fue ayer. La marcha fue convocada por diferentes organizaciones, entre ellas Sustentabilidad Sin Frontera, Jóvenes por el Clima, Eco House. Bueno, Sol Saliba es coordinadora de crisis climática en Eco House Global. Vamos a hablar con ella. Los dos temas tienen que ver, Escazú y la marcha de ayer, para que nos cuente un poco su impresión. ¿Cómo estás, Sol? Muy buen día. Sol Saliba es coordinadora de crisis climática en Eco House. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos. No, es un placer para nosotros. Contanos primero de la marcha, cómo estuvo ayer, las principales consignas, ¿cómo sentiste eso? Ayer la verdad es que la marcha en principio fue una gran oportunidad para distintas personas del público, de las organizaciones de la sociedad civil que no habían podido ser acreditadas o acreditados para participar de la conferencia en sí misma porque el aforo se vio extraordinariamente superado, poder llevar su voz y llevar sus reclamos y llevar su interés por Escazú a la calle. Estuvimos concentrados enfrente del hotel, así que donde fue que sucedió la sede de la COP, así que esa fue en primer lugar una forma de poder traer un poco más de participación e inclusión a un proceso que justamente habla sobre participar y que la ciudadanía pueda tener acceso a la información. Y una de las grandes consignas, al menos desde las organizaciones de la sociedad civil de Argentina, fue vincular los derechos humanos con los derechos ambientales. Nosotros este año cumplimos 40 años de democracia y un poco nuestra consigna fue que la deuda hoy es ambiental para con la ciudadanía argentina. A propósito de esto, el presidente Alberto Fernández estuvo en la cumbre de Escazú. ¿Qué suma que un presidente esté en la cumbre de Escazú? Vamos a poner brevemente el marco.
nosotros pertenecemos a países donde se habla de la protección de medio ambiente desde el poder, digo, ¿no? Desde las representaciones establecidas, pero donde cotidianamente se toman decisiones contrarias al cuidado del ambiente. Pues puesto este marco tan simbólico, pero tan sencillo, ¿qué sentiste cuando lo viste o supiste que estaba en la cumbre el presidente? Tanto el presidente como el ministro de Ambiente participaron de lo que fue el evento de inauguración de la conferencia, que fue el miércoles por la tarde. Después, durante el jueves y viernes, se dieron las jornadas de trabajo en el Libertador Hotel. La verdad es que, independientemente de los mensajes que se transmitan, que esa es otra línea de análisis, siempre es importante que este tipo de eventos participen personas de alto nivel dentro del sector político, porque eso le da la relevancia y la importancia, o lo demuestra al menos, para el resto de las personas. Nosotros, siendo el país que alojaba a delegaciones de 15 Estados miembros que hoy han ratificado el Acuerdo de Escazú, y tantos otros estados en calidad de observadores que están en su propio proceso de ratificar el acuerdo, que el presidente pueda ser parte y pueda demostrar el interés que tiene el país por hacer que Escazú sea una realidad, es la base, es lo que necesitamos que suceda sí o sí, que por suerte sucedió. Y luego hay muchas cosas que quedan aún por hacer que este acuerdo sea realidad. La verdad es que es un acuerdo joven todavía, único en su carácter de defensor del medio ambiente y de los activistas que defienden los derechos ambientales. Eso nunca sucedió en el mundo, es el primer acuerdo a nivel mundial que contempla la figura de defensores del medio ambiente y sus derechos. Y se piensa también en una red regional de juventudes por Escazú también, ¿no? En ese sentido fue el primer encuentro. ¿Hubo algún avance? A ver, en lo que es la conexión con las juventudes, hay muchos trabajos en paralelo. La verdad es que las organizaciones de la sociedad civil, que somos representantes de las juventudes y que abogamos por los derechos ambientales a nivel regional, si bien somos muchas, solemos encontrarnos en los mismos pasillos, así que fue un placer poder encontrarnos y poder seguir trabajando por armar esa red, por poder tender puentes sobre todo con los territorios, además de participar y trabajar en conjunto entre los jóvenes. Creo que lo más importante que estuvo este encuentro fue que pudimos encontrarnos con defensoras y defensores que vinieron desde muy lejos, de distintos rincones, tanto de Argentina como de otros países, para contar su día a día en esta lucha por defender su derecho a un ambiente sano. Háblanos de esto, Sol Saliba, porque estamos hablando con la coordinadora de crisis climática en EcoHouse Global. Estamos hablando de un acuerdo que protege a los defensores ambientales. Y si vos vivís en una ciudad, decís, pero ¿qué protección? ¿Por qué hay que protegerlos? ¿Cuál es el riesgo que corren? Háblanos de aquellos que son los que están más expuestos y expuestas y por qué. Háblanos de esas acciones y dónde se producen, qué características tienen, cuál es la hondura de esas acciones. Por supuesto, nosotros, por ejemplo, junto con otras organizaciones que también estuvieron en la coordinación de la marcha, coordinamos un evento paralelo, se le dice, cuando durante la conferencia suceden las negociaciones, por un lado, entre las delegaciones de los países, y por el otro lado suceden eventos paralelos o eventos asociados, que son distintos espacios que organizamos la sociedad civil, el sector académico, el sector privado, para traer otros temas de agenda y poder darles otros espacios. Uno fue justamente sobre las limitaciones o los desafíos en el acceso a la justicia en Argentina, donde hubo muchos testimonios. Por ejemplo, había uno sobre el norte, en Jujuy, que estaban tratando de descender las salinas. Y una de las cosas que llevó ese testimonio en la conversación era cómo los documentos judiciales hoy no están traducidos a los idiomas de los pueblos originarios y solo se encuentran en castellano, que eso uno no lo considera, pero ya representa un límite en el acceso. Separa, claro. No todo el mundo está formado en la lectoescritura, al menos y menos en castellano, entonces
se mostraba como un ejemplo donde capaz se trae un documento de más de 400 páginas sobre un expediente judicial que capaz la comunidad tuvo que viajar 400 kilómetros para poder acercarse a la sede donde efectivamente se encontraba ese documento físico, porque solamente pueden acceder a una copia física. Y cuando logran hacer ese viaje, logran el acceso, se encuentran con un documento con idioma excesivamente técnico, en un idioma que no es el cotidiano para ellos y en un formato que es la lectoescritura que no necesariamente están formados. ¿Qué tipo de acceso a la justicia se puede garantizar en ese contexto? Sol Saliba nos mete en ese escenario que podríamos visualizar. Las Salinas es una geografía bellísima de la Argentina. Los habitantes de ese espacio, a quienes no se les respeta su lenguaje originario, y hay que pensar también en el gobierno, el Estado provincial y nacional en algunos casos, y las empresas extranjeras en la mayoría de los casos, que vienen como una avalancha, por ejemplo, a querer explotar el litio. Ahí se produce esta situación de desigualdad que está relatando Sol y que tiende a, por lo menos, proteger o garantizar la equidad en esas discusiones, en esos intercambios, este acuerdo de Escazú del cual estamos hablando esta mañana. Sol, decías hace un rato, comentabas, y también en función de esto, que aún falta mucho. ¿Qué cosas se han logrado? ¿En qué cosas se ha dado un paso importante en todo esto? En primer lugar, como comentaban al principio, el gran paso de esta conferencia fue poder elegir a los 7 miembros del comité subsidiario del Acuerdo de Escazú, que es el órgano que va a vigilar la aplicación, la implementación del acuerdo. Quienes lo integran, como lo es Andrés y son las otras personas que fueron electas y quienes se presentaron, por supuesto, también, no tenían lo que se llama conflicto de interés, es decir, no formaban parte de ninguna institución pública, son personas que han abogado por los derechos ambientales desde la sociedad civil, desde diferentes espacios desde hace años, y su rol va a ser ver, asesorar, recomendar, velar por la correcta implementación. Hoy tenemos el Acuerdo de Escazú, hay que visualizarlo como una gran herramienta que todavía necesita terminar de construirse. Tenemos las instrucciones, nos falta armarla. Estamos en ese proceso del armado de la herramienta que nos permita que esa comunidad acceda. Y es tan importante porque, tal como comentaban en Vínculo al Litio, Escazú no es un acuerdo que vive solo. El Acuerdo de Escazú es necesario para poder tener una transición energética justa. Escazú es necesario para poder lograr un desarrollo sostenible que tenga inclusión. Es la herramienta que nos permite lograr los objetivos de la forma en la que queremos lograrlo. Y para la COP del año que viene, lo que se prometió, una vez logrado esta elección de los 7 miembros del órgano subsidiario de monitoreo y aplicación del acuerdo, va a ser trabajar en este plan de acción de la defensa de los derechos de defensores y defensoras ambientales, y también en un plan de acción vinculado al género, a cómo específicamente se defienden los derechos de las defensoras del ambiente, que sabemos que suelen ser las personas más vulneradas al respecto y con mayores limitaciones respecto de los hombres para acceder a los espacios de participación. Lo has dicho muy bien, una herramienta que garantice la acción de los defensores ambientales, que van a impulsar estos cambios verdaderos en todo el orden, económico, político, social, en todo aquello que se imaginen, de vivienda, salud, educación, todo eso sustentable. Lo último que te quiero preguntar, Sol, referido a este acuerdo, a esta nueva herramienta, es si crees que los periodistas son defensores ambientales. ¿Podría considerárselos como defensores ambientales? A ver, yo creo que justamente cuando lo mencionabas estaba pensando, no tenemos que pensar al defensor ambiental o la defensora ambiental como una figura ajena, lejos, que hace un trabajo al que yo como ciudadano, como ciudadana, como comunicador, como comunicadora no puedo acceder. Todos
y todas, cuando estamos defendiendo nuestro derecho a un ambiente sano, somos defensores. Así que este acuerdo no es solo para unas personas, sino que es para todos. Desde el lado de la comunicación, por ejemplo, este acuerdo busca brindar acceso a la información, comunicar, acercar estas problemáticas a la ciudadanía, comunicar cuando hay algo que se está haciendo que puede perjudicar nuestra vida cotidiana, nuestras posibilidades de desarrollo. Eso es defender. Todos en cierta medida estamos defendiendo el ambiente y todos en cierta medida podemos ser defensores ambientales. Muchas gracias. Que tengas por favor. una buena mañana, un buen fin de semana. Gracias, Sol. Igualmente, hasta luego. Sol Saliba es coordinadora de crisis climática en Eco House Global. Bueno, hablando de la marcha de ayer, de los jóvenes, hablando de la participación juvenil, de las comunidades, hablando de todos y todas en este nuevo desafío que tenemos por delante. Cumbre de Escazú. ¿Te suena familiar? No, claro que no. Por ahí no lo escuchaste nunca. Salí a buscar, googlea un toque, a ver de qué se trata, de qué va. Si te suena familiar, vamos para adelante, sigamos, ese es el camino, es la nueva institucionalidad, esa nueva organización para acomodarnos, de lo cual hablábamos en el arranque del programa. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.